Saludos cordiales, compañeros. Para los que no me conocen, mi nombre es Darwin Méndez. Quiero realizar un video para hablarles acerca del funcionamiento del relevador y cómo está compuesto. Sé que para muchos esto es algo sumamente sencillo, es algo básico y que ya saben perfectamente cómo funciona y cómo está compuesto el relé internamente. Pero también sé que hay muchos compañeros que tienen sus dudas. Y mi objetivo o la finalidad de la realización de este video es tratar de disiparle las dudas a esos compañeros que no entienden bien el funcionamiento de este componente. Es sumamente importante, amigos, actualmente saber cómo funciona un relevador. Los vehículos están plagados de relevadores. Se utilizan mucho los relevadores para suministrar la energía a diferentes componentes del vehículo. Es por ello que es importante que nosotros sepamos cómo funciona, cómo realizarle una prueba a un relevador. Saber cuando un relevador está trabajando correctamente, cuando un relevador no está funcionando porque le hace falta un positivo, porque le hace falta una tierra. Y bueno, compañeros, ese es mi objetivo con este video. Tratar de compartir lo poco que sé. Tratar de impartir mis conocimientos, compartirlos con ustedes para que mañana o pasado ustedes también puedan hacer lo mismo, enseñar a otras personas y así hagamos una cadena de cosas positivas, que es lo que queremos. Como vemos acá, compañeros, tenemos diferentes tipos de relé. Lo tenemos en este modelo, tenemos en este y tenemos este que es el más común, que es el que nosotros siempre vemos, igual que este. Un relé muy común. También tenemos este relé que se lo quiero mostrar. Es un relé bastante antiguo, pero todos estos relés funcionan de la misma manera, compañeros. Como vemos acá, este relé consta también de unos fusibles. Yo acá en mi taller le he colocado estos relés a muchos clientes. Yo tengo muchos clientes que tienen camiones y yo lo utilizo para colocárselo en la luz, en los focos delanteros para la luz alta y luz baja, cuando se realiza el cambio de luz. Y la verdad, compañeros, excelente estos relés. Incluso son de mejor durabilidad que esto, duran más, son de mejor calidad que esto. Pero bueno, actualmente lo que vemos en los vehículos son este tipo de relevadores. Quiero comenzar diciéndoles que el funcionamiento del relé es bastante sencillo, compañeros, sumamente sencillo. Principalmente un relé está compuesto de una bobina. ¿Cuál es la finalidad de esa bobina? La finalidad de la bobina es realizar la activación del relé. ¿Qué quiero decir con la activación del relé? Es un pase, un suministro de voltaje desde un pin a otro pin. Este platino que ustedes ven acá está alimentado de corriente positiva. Una vez que el relé activa, suministra la energía desde este platino a este. Eso es lo que hace la activación del relé. Pasa corriente por esta plancha que está acá, por este platino. Cuando se activa el relé, esos 12 voltios los suministra por esta pata. Y esos 12 voltios van para el componente al que nosotros le estemos colocando el relé. Ya lo vamos a ver más a detalle, compañeros. Bueno, como ya les indiqué, el relé consta de una bobina y un circuito de potencia, se le llama al que hace la alimentación de los 12 voltios al componente. ¿Qué necesitamos nosotros para que esta bobina se active? Sencillo, compañeros, sencillo. Necesitamos un positivo y un negativo. Con esas dos conexiones activamos la bobina del relevador. El funcionamiento del relevador es tan sencillo que yo lo comparo con el switch de su casa. Cuando ustedes apagan y prenden la luz, cuando ustedes apagan y prenden la luz, es como si estuvieran haciendo esto. Están suministrando corriente de un sitio, de una patita a otra. Eso es lo que ustedes hacen cuando prenden la luz, un switch. Esto es como especie de un switch.
El circuito de potencia del relé es como un switch. Entonces lo dividimos en dos secciones. La bobina, que es la activación, y el circuito de potencia, que son los 12 voltios que vienen desde la batería, que sería este platino, y los transmite al componente que nosotros vayamos a colocarle al relevador. Bien sea una luz, bien sea una corneta, un limpiaparabrisas, etc. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros en el relevador cuáles son las patas de la bobina y cuáles son las patas del circuito de potencia? Es muy sencillo. En este caso nosotros lo podemos identificar por medio de unos números. Por ejemplo, el número 85 y el número 86 son las patas de la activación de la bobina. Estos terminales 85 y 86 activan la bobina. Si nosotros le suministramos un positivo y un negativo a esas patas, automáticamente vamos a activar la bobina. Vamos a colocarlo, hacerlo en la práctica. Colocamos negativo en el 86 y positivo en el 87. Tenemos como resultado la activación del relé, compañeros. Así de sencillo. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos y colocamos tierra en el 85 y positivo en el 86? No sucede nada. Igual activa la bobina del relevador. Acá notamos una diferencia porque este relé tiene un foquito. No todos los relés tienen este foco. Pero la activación de la bobina es indiferente si colocamos positivo en el 85 o positivo en el 86. Porque la finalidad de los voltajes es que al activar la bobina se realiza el pase de corriente. Es indiferente si la colocamos positivo en 85 o positivo en 86. Lo importante es que tengamos los extremos de la bobina un positivo y un negativo. Así de sencillo. Ahora, compañeros, ¿cómo identificamos nosotros en un relé, por ejemplo, de este tipo, que no vemos ninguna numeración? No tenemos ni 85 ni 86. ¿Cómo identificamos nosotros cuáles son los de la bobina? Hay relevadores también que los pines los identifican con el número 1, 2, 3 y 5, si no me equivoco. En este caso, nosotros podemos utilizar dos métodos. Les voy a mostrar uno muy sencillo, que es con el tester, con el multímetro. Nosotros lo colocamos en la escala de ohmios. Ya les voy a mostrar. Lo colocamos en la escala de ohmios. Y, por ejemplo, en este caso, que ya nosotros sabemos cuál es el de la bobina, le colocamos en el pin 85 y en el pin 86. Y aquí vamos a tener un resultado de 72 ohmios. Ya nosotros con esto sabemos que en esos pines es la activación de la bobina. En este caso, este relé que no tenemos eso, de hecho, yo no sé cuáles son aquí. Vamos a probar acá. ¿Ven? Colocamos un caimancito aquí, otro acá, de forma horizontal, y no vemos ningún resultado. Esto me dice a mí que estos no son los pines de la activación de la bobina. Vamos a probar ahora. Probamos en los pines de forma vertical esta conexión. Acá sí vemos una lectura, compañeros. Tenemos 78.9 ohmios. Esto quiere decir que estos dos pines son la activación de la bobina. Ya lo vamos a probar suministrándole positivo y negativo. Le suministramos negativo acá y un positivo acá. Se puede escuchar que el relé activa. Si colocamos el positivo abajo y el negativo arriba, el relé de igual forma activa, compañeros.
Entonces, ese es un método para nosotros poder identificar cuáles son los pines de activación de la bobina. Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber, compañeros, nosotros que estamos metidos en la parte de lo que es la rama automotriz, la electromecánica, es saber identificar en un diagrama los pines de relé y cómo funcionan. También se los quiero explicar de una forma sencilla y rápida para que ustedes la entiendan. Me van a disculpar esta presentación, pero esta es una pizarra que la tomé prestada de mi hijo, porque era lo que tenía a la mano. Y quiero explicarle acá en el diagrama cómo es el funcionamiento del relevador. Es tan sencillo como lo que vimos ahorita en la práctica. Como les dije, el pin 85 y el 86 son los extremos de la bobina. Esto que vemos acá es la bobina. Es esto que vemos acá, este enrollado. Para nosotros activarlo, como vimos hace poco, necesitamos un positivo y necesitamos un negativo para realizar la activación del relevador. Nosotros tenemos acá, vamos a dibujar acá, me disculpan que no se dibuja mucho, una batería, un acumulador, tenemos negativo y positivo. Con este positivo alimentamos el pin 30, un positivo, y con el negativo alimentamos la tierra, le suministramos tierra al componente. Ok, compañeros, les explico. Cuando el relevador no está activado, esta patita que ven acá es el platino que vemos acá. Es este platino. Este platino que ustedes ven acá es esta patica. Cuando nosotros vemos en un diagrama esta patica, está haciendo referencia a ese platino. Si nosotros activamos el relevador, en este caso por ejemplo tenemos un positivo y lo activamos con el negativo, esta pata deja de reposar en el pin 87A y pasa al pin 87. Una vez que pasa al pin 87, suministra positivo de batería al componente. Por ejemplo, en este caso, esto es un electroventilador, un motor de un electroventilador. Si nosotros le quitamos el negativo, o el positivo indiferentemente, esta patica vuelve a reposar en el pin 87A y ya no tenemos suministro de energía para el componente. Ahora, ¿quién activa ese relé? Bueno, eso depende del sistema, como esté el sistema en el vehículo, o como nosotros vayamos a realizar la conexión del relé. Por ejemplo, nosotros podemos poner este relé, activarlo con un switch. Por ejemplo, nosotros queremos prender ya este electroventilador con un switch. Tenemos acá, vamos a poner que aquí off, vamos a ponerlo con letra, vamos a poner aquí apagado y prendido. Con la P significa prendido y la A apagado. Aquí tenemos tierra y este va a ser switch. Cuando el switch está aquí, no está suministrando tierra, pero cuando nosotros activamos el switch, si lo activamos, entonces suministramos tierra al negativo de la bobina del relevador. Automáticamente el platino deja de reposar en 87A y activa el 87, que es el suministro de corriente que viene desde la batería, y activa el electroventilador. Así de sencillo funciona esto, compañeros. Ahora, si nosotros queremos ver el funcionamiento desde
el punto de vista de la activación de una computadora, de cómo lo activa la computadora del vehículo, es similar. Vamos a colocarle acá un sensor de temperatura, colocamos la computadora del motor, la computadora del motor alimenta el sensor de temperatura con 5 voltios y una tierra, y esta computadora tiene una programación interna que, por ejemplo, va a decir que cuando el sensor tenga un voltio, cuando el sensor suministre un voltio a la computadora o le dé una referencia de un voltio, la computadora va a activar o va a enviar un negativo y se activaría el relé. ¿Cómo sucede esto? Cuando este sensor de temperatura, el vehículo está frío, por ejemplo 20 grados, este va a tener un valor de 3 voltios. La computadora suministra 5, pero la resistencia del termistor hace que el voltaje sea de 3, el retorno a la computadora. Como la computadora a 20 grados de temperatura está leyendo 3 voltios, no va a enviar la señal de negativo porque todavía no está en el rango que ella necesita para realizar la activación. Ella necesita que este valor sea de 1 voltio para ella poder mandar el negativo al relé. El relé activa, al activar el relé pasa positivo de la batería al componente. Entonces, cuando este sensor de temperatura llega a 80 grados, por ejemplo, vamos a poner que llega a 80 grados, cuando está en 80 grados, ahí sí el sensor manda una señal que es de 1 voltio. Cuando la computadora recibe esa señal de 1 voltio, dice ok, ahora sí voy a mandar a activar el ventilador o el relé. Manda el negativo, ahí es donde viene la activación. Después que manda negativo, ya el 87A no va a estar activo, sino que pasa a 87 y se activa el motor del ventilador. Así de sencillo funciona esto, compañeros. Nada del otro mundo. No hay que tenerle miedo a estas cosas. Como ya les expliqué, es sumamente sencillo esto. Con este pequeño dibujo, espero les haya quedado claro lo que es la activación del relé, viéndolo desde el punto de vista del diagrama. Ya se lo expliqué acá con el relé y ahora se lo quería explicar así porque muchas veces hay que saberlo interpretar de esta manera. Entonces, compañeros, yo espero que hayan entendido un poco acerca del funcionamiento del relé. Ahora quiero llevar esto a la práctica colocando un relé. Por ejemplo, nosotros queremos colocar este relé para que active este bombillo. Como les dije, no necesariamente puede ser un bombillo, puede ser un electroventilador, puede ser un limpiaparabrisas, puede ser la pila de gasolina, puede ser muchas cosas. Lo importante es que sepamos el funcionamiento y realizar la conexión también y cómo funciona, que es lo más importante. Como ya les mencioné, el relé consta de un 85, un 86, un 30, un 87 y un 87A. Necesitamos alimentar este relevador en el pin 30 y en el pin 85. Vamos a hacer eso. Alimentamos el relevador en el pin 30 y el pin 85. Colocamos positivo de batería en el pin 30 y pin 85. Le colocamos tierra al componente que vamos a poner a funcionar, en este caso es el bombillo, y la activación de relé va a ser por medio de la tierra, porque ya le colocamos positivo, y el 87, que es la activación del componente, que es la conexión del pin 30 con el pin 87, es el que va al componente. Hacemos la conexión aquí del pin 87, que es el que va a suministrar la energía de 12 voltios al bombillo. Okay. Ahora vamos a realizar la activación, compañeros. Vamos a colocarle tierra
suponiendo que esta tierra venga de la switchera para las luces. Aquí estamos activando el bombillo con una tierra. Como les mencioné, el relé se puede activar con tierra o con positivo, compañeros. Voy a dejar la tierra, voy a quitar el positivo. Entonces nosotros podemos mandarle una señal negativa para activar el relé, o también podemos mandarle una señal positiva para activar el relé. Todo depende de cómo esté funcionando el sistema, pues, o como nosotros vayamos a adaptar el relé. Por ejemplo, por lo general, cuando están las conexiones de las cornetas de los vehículos, los relés los alimentan con tierra, una tierra que hace en el centro del volante del carro. Se suministra una tierra, esa tierra activa el relé y el relé le manda positivo a las cornetas. En otros componentes no se alimenta con tierra, sino con positivo. Como por ejemplo en el caso de las luces. Cuando uno prende las luces, en la mayoría de los vehículos le llega el positivo al relevador, y el relevador activa el pin 30 con el 87 y pone a trabajar el componente. Sumamente sencillo, compañeros. Nada de difícil esto. Bueno, compañeros, espero les haya quedado claro. La verdad, es bastante sencillo el funcionamiento del relé, pero también es bastante importante. Si tienen alguna duda, alguna crítica, alguna pregunta, me la hacen llegar y yo con gusto les responderé. Espero realizar más videos, realizando pruebas en otros componentes. Quiero comenzar por lo básico. Les recuerdo que yo no tengo tantos conocimientos así, pero lo poco que sé, compañeros, lo quiero compartir con las personas que saben un poco menos que yo, por decirlo así, pues. Entonces es bueno compartir los conocimientos, porque no sabemos mañana o pasado, ya nosotros no estamos aquí, y hacemos un bien, pues, dejando a otras personas que puedan hacer cosas positivas. Y en verdad a mí me gusta mucho ayudar, pues, a la gente que tiene poco conocimiento con respecto a esto, porque la verdad a mí me apasiona lo que es esto. Y me gusta mucho eso, pues, compartir mis conocimientos. Y nos veremos en un próximo video. Estoy planificando realizar otro video, bien sea de pruebas de sensores o pruebas de actuadores. Me voy a montar en ello, pero vamos poco a poco, compañeros. Yo nunca he hecho video o nunca lo había hecho, porque ya lo acabo de hacer para realizarlo con la finalidad de enseñar a otros, y entonces no sé qué tan bien me queda el video o qué tanto entendieron esto. Entonces todo lo va a dar el feedback que tengamos nosotros, y estamos en contacto, pues, para poder seguir haciendo esto y tratar de que ustedes aprendan y yo aprender con ustedes también. Pues habrán algunos compañeros que saben más, de repente yo me equivoqué en algo, me faltó algo por allí. Como les digo, acepto crítica constructiva, me lo hacen llegar y yo trataré de mejorar, pues, y es un beneficio tanto para mí como para ustedes. Bueno, me despido de ustedes, compañeros, y como les dije, pues, espero les haya gustado este video. Saludos, espero se encuentren bien.